Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea bienvenido a este su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 5 de agosto del año del Señor de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros también, y gracias por dejarnos llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio. De verdad, muchas gracias. Le pido una disculpa por el tono nasal que traigo el día de hoy. Andamos un poco resfriados, pero con mucho gusto compartiendo esta información con usted y continuando con toda esta saga que hemos venido trayendo desde ya hace varios tiempo en relación a la información que queremos compartirle. Como en cada emisión, pues le pido también me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos, con el propósito de hacer un poco más grande nuestra comunidad y también tener un tema o temas que puedan abrir el debate, los debates en esas sobremesas familiares que se vienen los fines de semana y donde podemos compartir con los más jóvenes y con otras personas también, que podemos compartir toda la información que tenemos y quizás solventar algunas de esas dudas. De verdad, yo le agradezco mucho que esté con nosotros y le reitero nuestros canales de comunicación. Usted puede enviarnos sus comentarios a través de nuestro correo en la línea de la fe @gmail.com, o puede dejarnos sus comentarios también en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, YouTube y Facebook. Ahí nos puede dejar sus comentarios, que con todo gusto los vamos a atender, y si es necesario los respondemos en algún momento. Nuevamente le pido, me perdone, me disculpe por esta voz, pero por el momento andamos así un poco agripados, es el cambio de clima, pero aquí andamos. Le reitero también que sigamos poniendo en práctica nuestras costumbres ya de alguna manera en relación a la salud, en relación a la higiene, para seguir previniendo esta parte del COVID. Vamos a tomar en cuenta la parte del gel antibacterial, usar el gel antibacterial, el cubreboca en lugares cerrados y también en lugares abiertos si es que hay mucha gente, utilizar la desinfección de las superficies que tocamos con regularidad, y sobre todo también de nuestro aseo. Hay que tener mucho cuidado con lo que tocamos, con lo que comemos, para no hacer más grande esta epidemia. Le agradezco mucho nuevamente su tiempo, estimado radioescucha, y bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la parte que estábamos hablando de la semana anterior. Recuerde que este es el programa 2 de la parte de la familia en la línea vertical. Recuerda que estábamos hablando acerca de los segmentos o de los párrafos más importantes del documento aquel que leímos acerca de la familia, que se llevó a cabo en ese congreso de encuentro de familias allá en España, donde estábamos hablando acerca de diferentes tópicos, diferentes cosas que nos estaba dando y que el documento contempla. Y es que el documento, recordemos que no solamente era con el fin de darnos una extensión social de lo que es la familia, sino que también abarcaba mucho de la parte religiosa. Y hoy vamos a completar eso, vamos a completar este punto de vista que tiene la Iglesia, que tiene la tradición referente a la familia, y vamos a terminar también verificando y compartiendo la información social que la misma Iglesia tiene referente a la familia. Esto lo tenemos que entender desde el punto de vista que la familia es un puente que va a unir al hombre con la parte social, con toda su parte social, pero que también es donde se va a forjar como persona y donde va a vivir su verticalidad al 100%. Entonces tenemos que entender las razones sociales que muestra la Iglesia desde su punto de vista, y tenemos que entender las razones religiosas por las cuales la familia es la institución de instituciones. Entonces, igual que en el segmento anterior, estamos hablando acerca de esos pequeños párrafos que habíamos leído. Yo le voy a releer los párrafos y vamos a hacer un comentario, y posteriormente, ya en uno de los segmentos de este mismo programa, vamos a ir viendo cómo es que ese pensamiento eclesial se va unificando y se va orientando hacia una vida plena, hacia la parte de la religiosidad y hacia la parte de vivir en la familia propiamente lo que es la santidad. Porque, como le decía yo, en principio de cuenta, la familia es pues sí la puerta hacia la sociedad, pero también de la sociedad hacia el hombre, y el hombre encuentra en su familia
los pasos necesarios, la forma o las formas necesarias para poder llegar a la parte divina y a la santidad. Entonces, como parte de esto, pues hace 8 días recordábamos un poquito dentro de este documento que la Iglesia tiene y hace un aporte referente a la relación que debería de tener las instituciones sociales con la institución familiar, y habla acerca de cómo es que esas instituciones sociales tienen ciertos deberes hacia la familia, o en su momento hacia la institución familiar, como ya le decía, no necesariamente que tuviera que ser de acuerdo a la familia perfecta, como hemos dicho, o a la familia ideal, sino que tuviera que ser de acuerdo al concepto de familia que ya se dio hace 8 días, que lo estábamos platicando, que no es hablar acerca de la familia perfecta como decíamos en algún momento, sino que más bien es hablar de un grupo, de una familia de personas que entendamos o que se entienda como la parte de la familia en la parte de la familia no tradicional, sino de la verdadera familia. Estamos hablando acerca de eso, de la verdadera familia que las instituciones y las leyes deberían de proteger cual más. Y sin embargo, pues vemos que en nuestros tiempos no está muy por ahí, no está muy arraigado eso, ¿no? Entonces lo platicamos, lo recordamos y vemos qué es lo que podemos ir haciendo. Mire, el documento dice que uno de los puntos que se tiene que fijar en esta parte de la sociedad, dice que la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones, tanto morales como religiosas, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios, el derecho a la propiedad privada, la libertad de iniciativa, de tener un trabajo, una vivienda, el derecho de emigrar, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc., y la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Imagínese usted que esto que le acabo de leer, pues es parte de lo que la Iglesia propone que las instituciones sociales, o bueno, que toda la parte política debería de tener hacia la familia. De todo lo que está aquí, pues tristemente es decir que muy poco es lo que se cumple, ¿no? Instituciones como los DIF, instituciones públicas, otras instituciones públicas que ayudan, ya se van mucho, se tiran mucho hacia la parte específica del género, no se concentran en una visión familiar, y por lo tanto hay muchas cosas que se descuidan. Hablamos, por ejemplo, esta parte se me hace muy interesante, el hecho de que la comunidad política tenga que vigilar por aquello de los peligros, o que tenga que brindar protección a la familia en referencia a la higiene y a los peligros, como habla aquí, acerca de la droga, la pornografía y el alcoholismo. Hay muy pocos programas que se entregan o que se hacen visibles para esta parte, y sobre todo para la verificación de que las familias, o mejor dicho, de que las familias puedan llegar a ellos y poder solventar esos problemas, y son los problemas que vivimos todos los días. Es decir, en muchas familias hay muchas situaciones de drogadicción, hay muchas situaciones de alcoholismo, hay muchas situaciones en las que no se tiene acceso a la salud, en las que no se tiene acceso al trabajo. Y ciertamente, aunque es parte de la persona y aunque la persona es responsable de todo esto, pues la comunidad política sí tiene cierto deber en el hecho de mirar a la familia y con ello poder garantizarle todo lo que nos está proponiendo la Iglesia también. Es bien interesante que esta parte, por ejemplo, también otro ejemplo que le quiero poner de esto es la libertad de profesar la fe. Imagine usted que hay muchas familias, se ha visto en estos meses, se ha visto y revisado que más de las veces se quiere, el gobierno, la política, la parte política se quiere meter dentro de la educación familiar bajo el sentido o sobre el sentido de querer imponer una ideología.
Entonces la Iglesia propone que no, que la comunidad política debe de vigilar que la familia tenga libertad para profesar su fe, para poder transmitirla y para educar a sus hijos en ella, en los medios y en las instituciones que ellos consideren necesarios. Entonces, la aportación que debe de hacer la comunidad política es darle los medios, no imponerles ideologías a las familias. Y luego esta parte también de la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Una de las cosas que se promueven con mucho auge pues es esa parte, ¿no? La parte de la libertad y la parte de la dignidad, que se menciona mucho, ¿no? Aunque la dignidad de este lado se vende como empoderamiento, pero la realidad es que sí se debe de vigilar mucho se debe de vigilar mucho el hecho de que se mantenga el vínculo conyugal y el hecho de que la familia se mantenga unida. Porque más adelante veremos, como le comentaba yo, que la familia pues es el lugar donde el hombre va a empezar a desarrollarse y donde el hombre va a determinar si es bueno o si es malo. Entonces, este tipo de cosas que la Iglesia propone sobre la parte social, pues todos los tenemos que observar, porque de alguna manera habemos personas o hay personas que trabajamos con las familias desde puntos de vista diferentes, tanto de la educación como de gobierno, como la iniciativa privada, etcétera, que debemos de tener en cuenta esto que acabamos de leer con el único fin de poderle dar a la familia en su generalidad, a todos los miembros de la familia, pues las oportunidades y las cosas necesarias para que puedan tener una vida digna y puedan tener o aspirar a ser mejores. Esta es la parte que le comentaba yo, que estamos leyendo referente al documento que estábamos analizando, seguimos analizando desde la semana pasada. Hay muchos más párrafos, hay muchas más vertientes que se tienen que analizar y que lo vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando. Por el momento, le reitero, es la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y la institución familiar, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, el derecho a la propiedad privada, la libertad de iniciativa de tener un trabajo, una vivienda, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad y a los subsidios familiares, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía y el alcoholismo, y la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Esto es lo que propone la Iglesia de parte para que la comunidad política mire dentro de las familias, y es parte del documento que estamos analizando desde la semana anterior. Junto con esto pues vamos a darle continuidad a todo lo demás. Esto es lo que vamos a continuar, vamos a seguir viendo en este programa. Yo le agradezco mucho su tiempo y por el momento pues vamos a hacer una oración de inicio para empezar nuestro programa como se debe, que ya lo iniciamos desde hace ratito, pero para amarrar este asunto y pues nada más le pido que se abroche su cinturón, porque de este lado nosotros ya empezamos. Acompáñenos a hacer esta oración y vamos a empezar con este programa de este mes, el primer programa de este mes de agosto del 2022. Bienvenidos, muchas gracias, ya iniciamos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema.
Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ey, psst, psst. Oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos En Cristo, siempre contigo. a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. ¡Te esperamos! Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, Damita Caballero. Muchas gracias de verdad por darnos parte de su tiempo de este viernes 5 de agosto del año del Señor 2022. Una tardecita seminublada con ganas de llover, como ha estado lloviendo en todos estos últimos días. Y yo le agradezco de verdad su preferencia y gracias también por permitirnos llegar hasta su espacio a través de este medio. Permítame comunicarle o permítame compartirle que antes de todo esto, pues tenemos que seguir trabajando en la parte de nuestros cuidados, en el sentido de que tenemos que protegernos de la parte de la pandemia, del COVID. Vamos a tratar de seguir utilizando nuestros implementos de higiene, el cubreboca. Vamos a tratar de desinfectar todas las superficies que tocamos y junto con ello pues mantener protegidas a las demás personas. Si no es necesario, no salgamos de casa, con el único fin de que esta pandemia no se siga extendiendo. Le agradezco también mucho por compartir este link con sus familiares y amigos para hacer más grande esta comunidad y bueno, pues continuar brindando información que sea de relevancia y de importancia para todos quienes quieran tomarla. Le comento también que nos tenemos canales de comunicación mediante las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo y que nos puede enviar sus comentarios en nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com o nos puede dejar sus comentarios, insisto, en la parte de las redes sociales, en las cajitas de texto tanto de YouTube como de Facebook. Les recuerdo que estamos transmitiendo también vía Spotify. Si usted es parte de esa plataforma, nos puede encontrar bajo el denominador En la Línea de la Fe y ahí estaremos. Ya tenemos muchos episodios colgados, tanto de la temporada anterior como de lo que va de esta temporada. Ahí puede usted revisar esta información. Muchas gracias nuevamente, estimado escucha, por continuar con nosotros. Y mira, antes de continuar con ese tema, pues permítame saludar a todos nuestros amigos que se encuentran escuchándonos o que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, en Teotihuacán, en Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, gracias por mandarnos sus comentarios y gracias sobre todo por también ayudarnos a difundir este programa. Y bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando acerca de el documento que se genera por el encuentro de familias allá en España hace algún tiempo, y no estamos hablando del que apenas sucedió, que apenas también hubo un encuentro de familias. Estamos hablando del anterior. Se me hace muy interesante porque este documento abarca muchas cosas, abarca muchos puntos de vista, y otro punto de vista que se me hace muy, pero muy de verdad muy interesante es que habla acerca de la educación. Es decir, el documento no se queda solamente en las previsiones que la Iglesia propone a la comunidad política y a la comunidad gubernamental hacia la familia, sino que también habla acerca de qué es la familia y por qué es tan importante la educación dentro de la familia. Y aquí es donde le comento yo, donde le comento que vamos a ir viendo cómo es que se va unificando, es decir, cómo se va haciendo el blending para la parte social y la parte horizontal y la parte vertical. Es decir, en esta definición que nos brinda este documento, se empieza a revisar y se empieza a ver la parte de cómo es que el hombre y la mujer que viven dentro de una familia pueden aspirar a tener un vínculo fuerte con su verticalidad. Porque al final de cuentas, nosotros llegamos a la carne, llegamos a la humanidad, pues mucho antes de entender propiamente que somos seres divinos, que somos parte de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo, lo primero que tenemos y lo que prevalece casi siempre pues, es la parte física y la parte instintiva que ya hemos hablado en este programa. Entonces, la educación dentro de la familia, esta educación nos va a permitir conocer todas esas partes que nos van a ayudar a encontrar nuestra verticalidad, pero sobre todo, le digo, hacer el blending, hacer la mezcla entre la parte horizontal y la parte vertical en cada persona.
El documento tiene 3 párrafos interesantes que se los voy a compartir aquí y los vamos a ir tratando de discernir. Le voy a tratar de pasar un poquito lo que yo entiendo acerca de esto, y también lo invito a que si usted entiende otra cosa después de la lectura del párrafo, pues con todo gusto nos lo mande a nuestro buzón electrónico en la línea laferro@gmail.com. Ahí le estaremos dando también una checadita. El primer párrafo es este, mire: en esta tarea educativa el ejemplo es fundamental. Como señala San José María Escrivá, los padres educan fundamentalmente con su conducta. Lo que los hijos e hijas buscan de su padre o de su madre no son solo unos conocimientos más amplios que los suyos o unos consejos más o menos acertados, sino algo de mayor categoría, un testimonio de valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias o situaciones que se suceden a lo largo de los años. El siguiente párrafo: educación de los hijos. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos y por tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Y el último, la doctrina social de la Iglesia remarca algo bien conocido: la familia es escuela del más rico humanismo y la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. En el primer párrafo que yo le leía, donde se habla acerca de lo que menciona San José María Escrivá, donde los padres educan fundamentalmente con su conducta, es educar con el ejemplo. Es muy complejo, desde mi punto de vista es sumamente complejo educar con el ejemplo, pero obviamente es lo ideal. Y sin embargo, sí tenemos que pensar de qué forma vamos a educar a nuestros hijos, porque para educar con el ejemplo, como se propone así y como yo lo entiendo, es ser una figura totalmente recta, una figura sin errores, una figura sin arrepentimientos, una figura plena. Entonces imagínense nada más qué tan difícil es si nos remontamos a lo que habíamos hablado acerca en ediciones pasadas, acerca de que la mayoría de familias están compuestas por personas rotas. La mayoría de matrimonios están compuestos por parejas y por personas que no son plenas. Entonces, educar con el ejemplo es lo ideal, y sin embargo nuestro tiempo ya es complejo. Entonces aquí es donde yo le pido que empecemos a discutir y a ver y analizar, a darle lo mismo a los hijos en el estricto sentido de que nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para nosotros vivir bien. Le voy a poner un ejemplo claro, la parte de fumar, ¿no? Si yo quiero que mi hijo no fume, pues yo no voy a fumar. Pero no siempre se da el caso, porque hay hijos de padres alcohólicos que no toman. Nos decía un compañero en el trabajo que muchas veces los padres son los que se encargan de vacunar a los hijos, ya sea de una u otra forma, no siempre nos lanzan a los extremos. Si tenemos padres alcohólicos, o los hijos no tomamos o los hijos somos iguales. Si los padres sufren mucho o los hijos no sufren nada o sufren demasiado, ¿no? Entonces esta parte a mí se me hace muy compleja, pero yo creo que se resume o se pudiera transformar, se pudiera transportar a un nivel diferente de educación. Si yo quiero que mi hijo no haga algo, de acuerdo a las circunstancias donde él está viviendo, yo creo que lo más importante es explicarles por qué sí y por qué no. Ciertamente él va a ver de mí cosas que va a tomar, porque insisto, en el momento de que está conviviendo conmigo, no nada más los niños, sino todos los demás adoptamos costumbres de los otros. Es decir, no necesariamente tienen que ser nuestros papás. Nosotros, por ejemplo, las personas que son casadas, vamos a decirlo así, adoptan costumbres de la pareja. Y lo hacen porque es una relación cotidiana. Entonces, para intentar educar de esa forma a los hijos, tendríamos que tener, casi se me ocurre, discúlpeme que lo diga, pero tendríamos que tener dos vidas, ¿no?
Una vida donde los hijos vean que somos pulcros, que somos rectos, que somos totalmente plenos, y la otra que podamos ser humanos, ¿no? Donde podamos caer, llorar, sufrir, reír, etcétera, etcétera. No sé qué tan bueno y qué tan malo sea, yo no lo considero apropiado. Yo más bien considero apropiado entender que el hijo es una persona, entender que el papá y la mamá son personas, y que cada persona tiene sus propias diferencias y que cada persona toma sus decisiones en base a los hábitos buenos o malos que quiera adquirir. Insisto, ciertamente, si yo no quiero que mi hijo tome, pues obviamente yo no voy a tomar. Y si a mí me gusta el alcohol, lo voy a hacer con medida y voy a tratar de controlarme en ese sentido. Si a mí me gusta el baile y desvelarme todos los fines de semana, teniendo un hijo, si yo no quiero que mi hijo haga eso, pues voy a tratar de mesurar esas salidas. Ahora ese es el punto. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero para mis hijos? Porque al final de cuentas nosotros no entendemos que muchas o que más de las veces lo que nosotros hacíamos en su momento en nuestra vida ya no es conveniente que lo hagan ellos ahora. Porque llega un momento en que las circunstancias donde están viviendo ellos son totalmente diferentes a las circunstancias que teníamos nosotros anteriormente. Y lo que yo hacía anteriormente, que era a lo mejor fumarme un cigarro tranquilamente con los amigos en la esquina, ahora ya se transforma de fumarse un cigarro a empezar a tomar y empezar a agredir, empezar a consumir drogas, etcétera, etcétera. Ya es diferente, ya es muy diferente. Entonces, bajo este sentido de lo que nos menciona José María Escrivá, educan fundamentalmente con la conducta. Si los padres educan fundamentalmente con la conducta, hay que vigilar la conducta de los padres. Pero insisto, no creo que sea buena idea dar, si así se le puede llamar, poner una pantalla enfrente para que los hijos no vean los errores de los padres. Que psicológicamente hablando yo recomiendo otras cosas, pero esta parte que estamos viendo aquí, la parte de los hijos sí tienen que ver en los padres una persona, quizá no a la que tengan que seguir, pero quizás sí en la que puedan ver un ejemplo de qué sí y de qué no se puede hacer. Es muy compleja esa parte, pero si revisamos nuestra conducta en relación a los hijos, puede ser que vaya cambiando. Recuerde que los hijos, nosotros damos comportamientos a los hijos de forma involuntaria, simplemente por la convivencia social. Después en el segundo párrafo nos hablan acerca de la educación y de la obligación que tienen los padres por educar a sus hijos. Esta parte yo la veo en dos sentidos estrictamente, ¿no? La parte de la educación social y la parte de la educación académica. En la educación social obviamente va la parte de la educación religiosa. Ahora, el concepto que los padres tengan referente a la educación es primordial para que los hijos reciban o no una educación. Los hijos, desde mi punto de vista, deben de recibir una educación integral en el amor y dentro de todos los rubros que ya le mencionaba, que es la parte académica, la parte social, la parte religiosa, la parte incluso a lo mejor hasta formativa, no sé. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Primero, que es nuestra obligación. Como padres, la obligación que tenemos es educar, en todos los sentidos. Así como los deberes que mencionábamos en el programa anterior, amar, alimentar, proteger y cuidar, es educar, es la obligación que nos está instando la Iglesia a tomar como parte de eso. Y la Iglesia lo menciona así, la gravísima obligación de educarlos. Y por tanto hay que reconocer que los padres son los primeros educadores, los primeros y los principales. Eso quiere decir que los padres tienen que tener también un conocimiento amplio acerca de las cosas para que se les pueda transmitir a sus hijos. Y de todo esto que yo le estoy comentando, estimado escucha, dígame usted, ¿qué es lo que está sucediendo o qué es lo que se aplica en nuestros días? Sí se educa ciertamente, se educa a los hijos, pero yo diría más bien que se transportan costumbres, se transportan hábitos y no es que se eduquen, sino simplemente se le pasan a los hijos la forma de ser de los padres. E insisto, la forma de ser de los padres para las circunstancias actuales quizá ya no cuadre, ya no funcione. Finalmente la Iglesia social remarca algo bien conocido, dice el párrafo: la familia es escuela del más rico humanismo y es la primera escuela de virtudes sociales. El más rico humanismo yo lo entiendo como la parte, le decía yo, donde empezamos a entender que somos personas.
donde empezamos a entender el respeto por la vida, el respeto por los demás, el respeto por mí mismo, el respeto hacia mi cuerpo, hacia mis ideas, hacia las ideas de los demás, hacia el cuerpo de los demás. En la casa, en la familia, es donde se debe de empezar a educar de esa forma al niño, a la niña. El humanismo es la apreciación del hombre, la apreciación del ser humano. Y las virtudes sociales, pues aparte de hablar de la ética y la moral, habla acerca de cómo la persona va a poder sobrellevar su vida de una forma recta y correcta. Todo esto que le estoy comentando, estimado escucha, es parte de lo que nosotros deberíamos de entender como forma, como educación integral de los hijos. Y aquí en este último párrafo es donde empieza a hacer el blending, donde se empieza a hacer el match con la parte de la verticalidad. Un hombre que no puede ver en el otro a su prójimo, difícilmente va a tener una buena verticalidad. Y para poder ver el prójimo en el otro necesitamos ser humanos, necesitamos ponernos en los pies del otro, aplicar todas las virtudes que se nos dan, todas las virtudes sociales que tenemos, para poder empezar a ver en el hombre, en el otro, a un prójimo, a una persona igual que yo. Cuando nosotros empecemos a ver esa parte, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que tienen errores, que tienen virtudes y que tienen muchas más cosas que nosotros o menos cosas que nosotros, pero que al final tienen la misma dignidad ante los ojos de Dios. Es ahí donde le digo que nosotros tenemos que entender que es donde se mezcla o donde ya empieza a mezclarse la parte de la horizontalidad con la verticalidad, es donde se une la horizontalidad con la verticalidad. La familia es escuela del más rico humanismo. Una persona que no sea humana, una persona que no vea en las otras personas a personas, ya puede ser un problema en potencia. Esta parte es lo que estábamos recomendando, es lo que estábamos viendo en programas anteriores y lo que analizamos del documento de allá de Valencia, entonces vale la pena seguirlo recordando. Le comento, insisto, la primera parte habla acerca de que los padres educan fundamentalmente con su conducta a los hijos. El segundo es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, los primeros y los principales educadores de sus hijos. Y estamos hablando también de que la familia es escuela del más rico humanismo. Una persona humana que no ve al otro como un ser humano es una persona que ya tiene problemas. Yo sé que es mucha información, pero ¿qué le parece si lo vamos digiriendo poco a poquito? Mientras lo invito a que vayamos a un corte musical muy breve y ya regresamos. Yo soy Juan Valdez y ustedes escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdez. Ya volvemos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco el tiempo, le agradezco su preferencia y también que nos comparta a través de nuestros medios electrónicos en la línea de la fe @gmail.com y por supuesto en las cajitas de texto que las redes sociales tienen para eso, que nos deje ahí sus comentarios acerca de estos temas que estamos revisando y que estamos viendo el día de hoy. De verdad, muchas gracias por enviarnos sus comentarios y gracias por su preferencia. Les recuerdo, estimado redescucha, pues que seguimos en pandemia. Por tal razón le pido que continúe utilizando el cubreboca en lugares cerrados o donde haya muchas personas. Continúe desinfectando todas las superficies que toca con regularidad. Y de la misma forma que utilice el gel antibacterial para desinfección continua, dado que pues, podemos estar tocando cosas que pueden traer por ahí el bicho, ¿no? Entonces, recuerde que si se cuida usted, nos cuida a todos. Y le agradezco también por compartir estas medidas de higiene con sus hijos, con su familia, para que podamos frenar o ir frenando más esta pandemia que aún continúa. Y pues ya ve que por ahí viene otra, ¿no? Que porque la viruela del mono y otras enfermedades hay que también tener muchas precauciones y mucho cuidado referente a esa parte para que no nos afecten más. Y bueno, pues ya continuamos nosotros en este programa en su emisión del día 5 de agosto y vamos a revisar, es el turno de revisar el santoral del día de hoy. Es interesante porque el día de ayer estábamos celebrando al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, hasta donde recuerdo, perdón, si mal no recuerdo, es patrono de los sacerdotes. Entonces, pues un caluroso abrazo para todos ellos y sin duda pues para todas aquellas personas también que veneran a este santo. El día de ayer estuvimos celebrándolo. El día de hoy la tradición nos propone que recordemos a los santos, a San Abel, monje de Lobes, a Santa Afra de Augsburgo, a San Casiano de Autun, a San Emigdio de Ascoli, a Santa Margarita de Septémpeda, a San Memio de Chalons, a Santa Nona de Nacianzo, a San Paride de Teano, a San Venancio de Viviers, a San Viator de Trembleviv, al Beato Francisco Sanfredini, al Beato Pedro Miguel Noel y a Nuestra Señora de África. Si usted lleva por nombre alguno de ellos, pues muchas felicidades. Si solamente está celebrando su cumpleaños, pues también muchas felicidades. Fíjese que hoy nos proponen una iglesia muy particular que es también la dedicación, o es un aniversario de la dedicación de la Basílica de Santa María en tiempos del Papa Sixto III. Y es Nuestra Señora de las Nieves. Particularmente es bien interesante, o bueno, se me hace muy interesante esta reflexión, porque la infografía dice así: una vez que el concilio de Éfeso, en el año 431, proclamó la maternidad divina de María, el Papa Sixto III erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios. Recibe también el nombre de Santa María de las Nieves porque el sitio donde había de construirse quedó señalado de modo milagroso con una fuerte nevada en pleno verano. Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María y uno de los templos más visitados de Roma y de toda la cristiandad. Hoy se celebran las advocaciones de María, Nieves y Blanca. Entonces, bueno, si también lleva usted por nombre Blanca o Nieves, por cierto, saludo a Blanca desde por acá. Y si lleva por nombre Blanca o Nieves, pues también el día de hoy estamos celebrando esa parte. Muchas felicidades a todos los que llevan ese nombre. Y se me hace muy chistoso Santa María de las Nieves, Nuestra Señora de las Nieves. Se me hace muy interesante y se me hace muy chistoso la advocación. Y ahí está la tradición de la iglesia nos propone celebrar el día de hoy. Recordemos que el hecho de estar venerando a los santos, el hecho de recordar los santos, es para darnos cuenta de que han sido personas, hombres y mujeres, que le han dedicado su vida al Señor, que le han dedicado con su conducta, han puesto de manifiesto su fe, y con su conducta y su forma de ser han puesto de manifiesto que el reino se puede hacer realidad hoy, aquí y ahora. Entonces, bueno, pues continuando con nuestro tema, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando acerca de la familia en la línea vertical. Este es el programa número 2 de esta parte. Y estamos hablando de cómo dentro de la familia ya se hace el blending para poder entender la situación, para poder ver cómo se mezcla
la parte de la horizontalidad con la parte de la verticalidad. Y hay unos párrafos interesantes dentro del documento que leíamos la semana pasada y que empezamos a leer también como parte de esto de la familia, donde se nos va explicando qué es y por qué el hombre debe de estar dentro de una familia. Y aquí hay otros párrafos bien interesantes que los vamos a leer y enseguida los tratamos de entender y de explicar, para que vayamos con la sinergia del segmento anterior. Mire usted, la comparación de la familia con una célula resulta sugerente, ya que la familia, como la célula en un organismo vivo, es el elemento más simple, primario y fundamental de la sociedad. Las células crecen, generan nuevas células y aportan sus cualidades al organismo al que pertenecen. Así también, la familia está llamada a facilitar el crecimiento humano de sus miembros. Es el lugar adecuado para generar nuevas vidas humanas y desarrollar su humanidad, y con su existencia y actividad contribuye al bien de la entera sociedad. Es en el seno de la familia donde el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser una persona. En la familia, cada uno es amado por lo que es, y de este modo se aprende de un modo práctico qué es el amor. Siguiendo la Sagrada Escritura y tradición, la Iglesia enseña que el cometido principal de la familia es el servicio a la vida, al realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina del hombre al hombre. Se trata de una misión de elevado valor moral, en el deber de transmitir la vida humana y de educar la prole, lo cual ha de considerar los esposos como su misión propia. Saben ellos que son cooperadores del amor de Dios y creador, del amor de Dios creador y sus intérpretes. Esto exige que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida, siendo intrínsecamente mala toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Es pues ilícito el uso de anticonceptivos y el aborto voluntario. Se excluye también la transmisión de la vida fuera del acto matrimonial, como la fecundación artificial. Y yo sé que después de escuchar esto estamos pensando en muchas cosas y que es bastante complejo atinar a tener una resolución, pero no nos vayamos tan lejos y no hagamos tan complejo el asunto. Habrá momento y tiempo para discutir cada una de estas cosas, sobre todo en el último tramo que escuchamos de estos párrafos. Me gustaría mucho que nos quedáramos primero como la parte de la comparación que hace en este documento, la aportación que hace la familia. Dice que la familia es una célula y que es el lugar adecuado para generar nuevas vidas humanas y desarrollar su humanidad con su existencia y actividad. Es decir, dentro de la familia, la gente que nace dentro de una familia, como la célula misma, trae consigo todas las cualidades, todas sus capacidades, todas sus habilidades y las pone al servicio del organismo, como dice la definición. Ahora, en el seno de la familia, dice el otro párrafo, donde el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Es decir, esa célula, aparte de dar, recibe. Y recibe enseñanza sobre la verdad y sobre el bien. Enseñanza sobre el amor. Enseñanza sobre cómo debe de amar y cómo debe de ser amado. Sí, yo sé que no existe una familia que lleve a cabo ese tipo de cosas de forma perfecta, pero recordemos que estamos hablando de la familia, de la verdadera familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, en esta definición se nos dice que dentro de la familia la persona aprende a amar, dentro de la familia la persona aprende a dar y dentro de la familia la persona aprende a recibir. Si nos remitimos a los párrafos anteriores, en el segmento anterior decíamos que los padres son los educadores, los primeros y los principales educadores de los hijos para enseñarles todo esto. Y decíamos también que Escribá decía que los padres tienen que enseñar de acuerdo a su conducta. Si un padre no enseña cómo amar, o si un padre no ama, será muy difícil que sus hijos aprendan a amar. Insisto, no es el caso. No es una regla. Pero, como en el alcohol, por ejemplo, como en los vicios, como en los malos hábitos, aquellas personas que los aprenden de sus padres, pues quedan bien arraigados, ¿no?
Una persona que no es amada en su casa, que no es amada en su familia, puede ser una persona que no ame a los demás. O puede ser una persona que ame demasiado. Total, que no sepa amar. Porque amar de menos es malo y amar de más es malo. Entonces, una persona que no es educada en el amor, una persona que no es educada en esa sapiencia o en esa ciencia, no va a entender ni va a saber cómo. Ahora, una persona que no entiende que es parte de un organismo, como la célula, una persona que no entiende que es parte de un ser vivo, como la familia, tampoco va a poder contribuir. Entonces hay que darle y asignarle a esa persona y hacerle entender que se le ama por lo que es lo que nos dice en este último párrafo. Cada persona en la familia es amado por lo que es, y de ese modo se aprende qué es el amor. Es decir, cada miembro de la familia es un integrante importante dentro de esa familia que tiene un deber y de hacer aportaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando no pasa esto, no? Bueno, pues vemos en la mayoría de casos que las familias que crecen, las familias que se desarrollan, las personas que crecen y se desarrollan en familias así, pues son personas rotas, insisto, son personas que llegan al matrimonio queriendo subsanar tapar hoyos que no pudieron hacerlo en casa, que no pudieron hacerlo durante su vida de jóvenes y de adolescentes, y que pretenden que con una pareja se tape todo eso, pero pues es un error muy graso, ¿no? Porque al final de cuentas ni se tapa y sí se agranda más. El problema es que los que vienen después de eso pues van a sufrir lo mismo, es decir, estamos repitiendo patrones porque estamos aplicando los mismos modelos. ¿Qué sucede entonces aquí? Aquí nos dice, bueno, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a entender qué es el amor. Cuando hablamos acerca de esto, también la definición habla acerca de entender qué es el bien, qué es la verdad. Habla acerca de la verdad y habla acerca del bien. La verdad, sin duda, sabemos que solamente existe una verdad, es la verdad que tiene Dios, porque Dios es la sabiduría. El bien, pues no hay otro bien supremo más que Dios. Entonces, aquí es donde ya se va haciendo más profundo, donde ya se va arraigando más la parte de la verticalidad. Debemos de acercar a las personas, y repito, debemos de acercar a las personas que viven con nosotros a la casa del Padre, a la casa de Dios. Debemos de acercar a las personas a ese amor, el cual nos va a mostrar siempre la verdad y nos va a mostrar siempre el bien. Una vez que entendamos eso, que veamos eso, todos los errores que están dentro de la familia pues van a empezar a ser subsanados, ¿no? Porque las personas van a empezar a poner su aporte, van a empezar a dar su aporte y van a empezar a hacer cosas para que esa familia esté mejor. Siempre y cuando nosotros empecemos a dar, empecemos a entender. Pero insisto, todo esto va a tener un stopper, todo esto va a tener un problema si las personas que forman ese hogar, papá y mamá, que son las columnas o que son la parte integral de la familia, no están dispuestas a cambiar en ese sentido. Si esas personas no están dispuestas a mejorar su existencia, entonces ya va a haber un enorme problema. Pero vamos a empezar por ahí, ¿le parece? Finalmente, dicen que uno de los propósitos de la familia, según el documento, pues es dar servicio a la vida, ¿no? Y cuando hablamos de dar servicio a la vida, pues no nada más es propiamente abstenerse de utilizar métodos anticonceptivos que sean abortivos, sino también habla acerca de cómo es que la iglesia dentro de esto nos pide que la familia tenga consideración de la imagen que tiene el hombre, ¿no? De la imagen divina que tiene el hombre. Dice así, la familia es el servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina del hombre al hombre. Se trata de una misión de elevado valor moral, en el deber de transmitir la vida humana y de educar la prole, la cual ha de considerar a los esposos como su misión propia. Es decir, se tiene que educar a los hijos, a los que vienen, con el sentido de la divinidad del hombre, con el sentido de que el hombre va más allá. Hablábamos en el segmento anterior del respeto a la vida. Y una persona que ve al otro como una persona va a tenerle respeto a la vida. Siempre y cuando nosotros enseñemos eso, siempre y cuando en casa se vea eso. ¿Y desde dónde empieza eso? Bueno, pues desde el hecho de que para todo lo que veamos que se mueve, o vemos que hay niños que todo lo que ven que se mueve, o lo quieren atrapar o lo quieren lastimar. ¿No? Recuerdo mucho, hace muchos años, por acá todavía había mucho bosque y recuerdo que muchos niños salían con sus resorteras a tirarle a los pajaritos, ¿no?
Digo, quizá algo muy inocente, pero al final de cuentas es parte de lo que se debe de enseñar, de que no se debe de hacer, obviamente. Y ya en un sentido muy estricto, pues hablábamos acerca de los métodos anticonceptivos, pero lo que a mí me llama la atención de este párrafo, que vamos a tratar en otro momento de forma muy, pues de alguna manera muy pues muy a fondo, es el hecho de dar pie a pensar que el matrimonio está obligado a recibir a todos los hijos que Dios le quiera mandar. Yo creo que ese pensamiento lo tenemos que empezar a excluir y tenemos que empezar a ver y analizar un poquito más acerca de eso, porque no va por ahí el asunto, pero tampoco se está de acuerdo en coartar la vida, una vez, como dice el dicho, hacer imposible la procreación. Entonces dice que es ilícito el uso de los anticonceptivos y el aborto voluntario. Y aquí lo más interesante, con lo que quizá nos vamos a quedar, no lo vamos a tocar el día de hoy, pero con lo que quizá nos vamos a quedar es la parte de la fecundación artificial. Fíjese que si entendemos que el matrimonio es una institución, el matrimonio, no la familia, el matrimonio es una institución, no es un lugar donde nosotros podemos crecer como personas, hay que analizar el crecimiento que tenemos o que debemos de tener y qué es lo que queremos en ese crecimiento. El matrimonio debe estar abierto a la vida, sí, es uno de sus propósitos, sí, el de generar vida, sí, también eso se entiende, pero recordemos que el significado de la palabra vida tiene mucha amplitud, tiene muchas acepciones, y el hecho de que a mí se me hace muy complicado, por eso le digo que no lo vamos a tratar el día de hoy, el hecho de que una persona pueda o no pueda tener hijos, ya son casos estrictos, son casos así como que muy simples. Se me hace muy interesante pensar el por qué buscar tenerlos y el por qué buscar no tenerlos. Es una decisión que dejamos al aire, bueno, que la voy a dejar al aire para contestar en otro momento, pero que tendríamos que analizarlo en oración, porque es algo que va referente, sí, desde mi punto de vista va referente a la misión. Entonces, este tipo de cosas que nos enseñan o que nos deberían enseñar en la familia es eso, es no negar la vida en ningún sentido, bajo ningún sentido. Es decir, tiene que estar abierta la transmisión de la vida. Y esto sucede porque en algunas ocasiones, cuando vemos que el hijo embaraza a una mujer, que la hija se queda embarazada, etcétera, etcétera, hay muchas personas que siendo católicas, que siendo participantes activos dentro de los grupos religiosos, promueven el aborto. Nosotros tenemos que ser personas pro vida, tenemos que ser personas que defendamos esa vida, independientemente de las situaciones en las que se haya generado. Entonces esta parte es muy compleja, insisto, sí es difícil de entender, pero vamos a empezar a pensarlo, vamos a empezar a trabajarlo, porque los programas que vienen Dios mediante, vamos a empezar a meternos un poquito más en esto y vamos a dar otras herramientas y vamos a dar otros medios para poder seguir entendiéndolo. De entrada, pues nos quedamos con esto. Si me escuchan esta parte, le vuelvo a repetir, la familia se nos dice que es una célula, la cual va a aportar y va a crear más células. También nos dice que la familia es el primer lugar donde se tienen las nociones de la verdad y del bien, donde se nos enseña a amar y ser amado, y donde se nos promueve el respeto hacia la vida. Eso es lo que tiene que ser la familia. Estamos hablando de la verdadera familia. ¿Le parece? ¿Qué tal si lo vamos pensando un poquito? Si se le resulta un poco complicado todo esto, pues lo invito a que le dé rewind, le rebobine esta parte del programa y lo vuelvo a escuchar. Y mientras tanto, pues yo le invito a que vayamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando la línea. Por favor, no se vaya y ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. ¡Te esperamos!
Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ey, psst, psst, oye, Sí, tú. Toñita, Don. Marchanta, Jefecita. güero, A ustedes, familia. los invitamos a seguirnos En Cristo, siempre contigo. a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón.
rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos entrando ya al segmento final del día de hoy, esperando haber compartido con usted información suficiente para poder seguir generando nuevas ideas y poder seguir respondiendo preguntas, pues esas preguntas que nos hacen todos los días y que nos hacemos todos los días y que en algunas ocasiones no tienen respuesta, ¿no? Muchas gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros y también le agradezco mucho por compartir este link con sus familiares y amigos para que esta comunidad se haga mucho más grande. Le pido también que se siga cuidando mucho referente a la pandemia que tenemos encima, la parte del COVID, utilizando el cubreboca, los implementos de higiene personal como el gel antibacterial, la desinfección de las superficies que tocamos con regularidad y las que no tocamos tanto, pues también. Y le pido de favor que si usted tiene algún comentario que hacernos o algo que quiera comunicarnos, utilice nuestros medios, nuestro correo electrónico en la línea gmail.com y las cajitas de texto que tienen las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, YouTube y Facebook. Por ahí nos puede dejar sus comentarios, con todo gusto le vamos a dar lectura. También si usted es participante de la plataforma de Spotify, pues ahí nos puede encontrar bajo el denominador En la Línea de la Fe. Ya tenemos varios episodios colgados, tanto de la temporada anterior como de esta que estamos transmitiendo. Y pues usted puede compartirlos también con otras personas dentro de la misma plataforma. Le agradezco de verdad mucho por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio. Le reitero, pues este es el segmento final del programa, del primer programa de agosto. Ya estamos en la recta final, ya huele a pozole, decíamos por ahí. Pues entonces ya casi llegamos también a las fechas de las fiestas patrias. Muchas gracias nuevamente. Vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy estábamos hablando ya acerca de cómo la familia dentro de la línea horizontal es parte fundamental de la formación del ser humano y de la formación humana de esa persona precisamente. Y fíjese usted que hay mucho material dentro de esto, hay mucho material que ofrece diferentes perspectivas. Yo le recomiendo un par de textos, si puede usted y si tiene tiempo de buscarlos en internet. Uno que tiene el Vaticano en línea, es acerca del documento que hemos estado leyendo en estos programas acerca del encuentro de familias allá en Valencia. Usted puede consultarlo en la línea de www.vatican.va y ahí usted puede empezar a revisar todos los documentos que tiene la Iglesia referente a la familia. Como usted puede escuchar, no es un tema aislado. La familia es de suma importancia para la Iglesia y la familia tiene mucho que aportar a la Iglesia a su vez. Es decir, la Iglesia aporta a la familia y la familia a la Iglesia, porque finalmente la Iglesia es una familia de familias. O al menos así lo describen muchos contemporáneos y muchos escritores que han participado en la redacción de estos documentos. Otro documento que le quiero compartir el día de hoy también, también lo va a encontrar en el portal católico, es .catholic.net. Es acerca de cómo la Iglesia es
familia de Dios, es parte de la familia de Dios. Después de leer el documento vamos a revisar un par de párrafos que están bastante interesantes y que se me hacen muy elocuentes para entender cuál es el papel que tiene la familia en relación a la salvación de sus miembros. Esto es bien interesante. Entonces, quiero compartir con ustedes este documento, parte de este documento que se llama La Iglesia es la familia de Dios Padre, y lo puede encontrar usted en catholic.net. Dice así: la Iglesia es la familia de Dios Padre. El Concilio Vaticano II ha descrito a la Iglesia como un signo e instrumento, sacramento en sentido amplio, de la unión con Dios y entre los hombres. Esto es lo que llama un misterio de comunión. Muchos padres conciliares pidieron que se explicase más la Iglesia como familia de Dios. Juan Pablo II, que quería ser recordado como el Papa de la familia, impulsó esta tarea teológica y pastoral. La Trinidad de Dios es como el prototipo de esta familia que es la Iglesia. La tradición cristiana presenta a Dios como Padre que nos da a participar la vida divina, desde el bautismo por nuestra incorporación a Cristo, gracias a la acción del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como una familia estructurada. Todos los bautizados participan del sacerdocio mediador de Cristo. Algunos, los ministros ordenados, lo representan y actúan en su nombre ante la comunidad eclesial. El Papa y los obispos deben gobernarla con un estilo familiar. Los cristianos, teniendo como madre espiritual a María, aspiran a extender este espíritu de familia a toda la humanidad, viendo hermanos en cada uno de los hombres y mujeres que la componen. Esta visión de la Iglesia como una familia vivificada por el amor del Espíritu Santo en la unidad y la diversidad, toca especialmente de cerca algunos pueblos donde la familia tiene un papel fundamental, como sucede a los pueblos latinoamericanos. Estos pueblos pueden enseñar a todos los cristianos del mundo cómo el hogar familiar, junto con las celebraciones litúrgicas y la religiosidad popular, son fuentes desde donde se preservan la cultura, las tradiciones y el lenguaje, y la especial atención por los más débiles. En esta perspectiva se sitúan los últimos pontificados. Para Benedicto XVI, el marco y el núcleo de la Iglesia como familia de Dios es la caridad. La Iglesia es el nosotros, el lugar de la fe, de la esperanza y del amor. La Iglesia es también la semilla para el desarrollo humano integral de los pueblos. Su corazón es la Eucaristía, sacramento de caridad. Con expresión de Santo Tomás de Aquino, las notas de la Iglesia, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, adquieren un brillo especial bajo esta luz de la Iglesia como familia de Dios. La Iglesia, al transmitir la palabra de Dios, revela a la familia su identidad, su significado profundo y su misión. Por eso, cada familia debería tener y utilizar en casa la Biblia. La familia cristiana o iglesia doméstica. La familia cristiana es iglesia doméstica, es decir, como una iglesia en pequeño, como la iglesia en el hogar, constituida a partir del sacramento del matrimonio, que transmite la gracia sacramental a los esposos para vivir y santificar el matrimonio y la familia naturales. El sacramento del matrimonio hace que los bautizados sean signo vivo de la alianza amorosa de Dios con la humanidad y del amor real entre Cristo y la Iglesia. Ambas, familia e iglesia, han sido queridas por Dios para promover en el mundo una cultura de la vida y de la hospitalidad, una civilización del amor y de la alegría. Dice San Juan Crisóstomo que la casa familiar reunida en torno a la mesa prolonga la mesa de la Eucaristía. Los cristianos, todos, debemos contribuir a que esta iglesia sea iglesia para las familias, madre que las engendra, educa y edifica. La formación y educación cristiana de las familias es una tarea esencial a la iglesia. Actualmente va tomando más cuerpo los cursos prematrimoniales, las escuelas cristianas de padres y los cursos de orientación familiar. Esta atención a las familias debe intensificarse en circunstancias de crisis, enfermedades, problemas de trabajo, familias de migrantes, familias en situaciones difíciles o irregulares. Asimismo, la Iglesia como madre debe velar especialmente por aquellos cristianos que carecen de familia. La Iglesia es camino para la familia. Pero no solo la Iglesia ayuda a la familia, sino que también la familia debe ayudar y servir a la Iglesia. No solo la familia es camino para la Iglesia, sino que también la Iglesia es camino para la familia. Esto acontece ya si la familia es lo que es, una comunidad de vida y amor que encuentra su plenitud asumiendo y promoviendo en su seno la vida cristiana. La familia es el lugar de la primera experiencia de Dios, lugar de iniciación en la oración y en la vida litúrgica, escuela de virtudes donde se valora a las personas por lo que son y no por lo que tienen o hacen, y de evangelización, de cuidado especial por los más necesitados y frágiles, como los niños y los ancianos, y semillero de vocaciones.
Todo ello se refleja antes que nada en la relación entre los esposos, donde la oración ha de tener un lugar central, ayudando a superar las dificultades y pruebas. La unión con Dios de cada cónyuge refuerza su trato mutuo, simbolizado por el Papa Francisco con 3 palabras: permiso, gracias y perdón. De esta manera, en la perspectiva de la Iglesia, la familia cristiana redescubre su papel entrañablemente humano de promover la confianza, custodiar y servir a las personas, ser en el mundo un signo del amor de Dios. Para ayudar en esto es importante que todos fomentemos ese hacer familia en nuestras tareas, comenzando dentro de nuestra familia y en el trato con otras familias, tanto en la vida social como en la vida eclesial, y tanto en la escuela como en la parroquia, en los grupos, movimientos y otras instituciones de la Iglesia. Así podemos también entender ese aire de familia hacia los ambientes más alejados. A San José María le gustaba referirse a las familias de los primeros cristianos, aquellas familias que vinieron de Cristo, que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo, pequeñas comunidades cristianas que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico, hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados de un nuevo espíritu, que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Esos fueron los primeros cristianos, y eso hemos de ser los cristianos de hoy, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído. Esto, estimado redescucha, es parte del documento que usted puede encontrar en escatholic.net y donde me gustaría tomar como reflexión, o bueno, como base de nuestra reflexión de este segmento, 3 párrafos importantes, bastante importantes. El primero pues es esta, ¿no? Que dice que la perspectiva donde se sitúan los últimos pontificados, por ejemplo para Benedicto XVI, el marco y el núcleo de la Iglesia como familia de Dios es la caridad. La Iglesia es el nosotros, el hogar de la fe, de la esperanza y del amor. La Iglesia también es la semilla para el desarrollo humano integral de los pueblos. Después, ambas, familia e Iglesia, han sido requeridas por Dios para promover en el mundo una cultura de la vida y de la hospitalidad, una civilización del amor y de la alegría. Dice San Juan Crisóstomo que la casa familiar reunida en torno a la mesa prolonga la mesa de la Eucaristía. Y finalmente, el párrafo con que me gustaría que nos quedáramos también es: todo ello se refleja antes que nada en la relación entre los esposos, donde la oración ha de tener un lugar central, ayudando a superar las dificultades y pruebas. La unión con Dios de cada cónyuge refuerza su trato mutuo, simbolizado por el Papa Francisco con 3 palabras: permiso, gracias y perdón. Unido a lo que ya estábamos hablando en los segmentos anteriores, vemos que aquí también la familia se está mostrando como el primer lugar para entender y para asimilar cuáles son las cosas, el seguimiento que tenemos que dar a la relación que cada persona tiene con Dios. Dice, la familia es un lugar de la primera experiencia de Dios. Es lugar de iniciación en la oración y en la vida litúrgica. Así como en la familia también vamos a entender qué es el amor, vamos a entender qué es el ser humano, vamos a entender qué es el amar, cómo es el amar y qué es el amar. También ahí es donde vamos a entender nosotros qué es la oración, qué significa la oración y qué significa la vida litúrgica. Ciertamente es una escuela de virtudes, como ya hemos dicho, y lo más interesante de esto es que esto tiene que estar en relación, y como dice el párrafo que le mencionaba, que todo ello se va a reflejar antes y se tiene que reflejar dentro de la actitud y de la conducta de los padres, de los esposos, porque ahí es donde la oración va a tener un lugar central. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar si en nuestras familias es lo que está sucediendo. Porque al final, cuando nosotros hablamos de tener una relación con Dios, pues pensamos que tiene que ser una relación primero como personas y luego como pareja. Y sin embargo, recordemos que una persona que no puede estar plena, o que no puede ser plena, no puede estar plena con los demás. Entonces, la familia, por excelencia, es donde vamos a enseñar a los hijos, o donde vamos a acercar a los hijos y a los demás a la oración y a la vida litúrgica. Es aquí donde ya entramos de lleno a la verticalidad que le mencionaba yo acerca de las personas que viven en familia. No porque las personas que vivan en lugares o en grupos que no sean familia no tengan esto, sino que simplemente el momento de que nosotros empezamos a unir la educación cristiana con la educación familiar, la educación académica, con todo lo demás que ya vimos en estos segmentos,
la parte de la oración y la parte litúrgica van a ser de forma natural en el ser humano. Es decir, no va a ser necesario forzar nada, no va a ser necesario forzar al integrante a tener una relación vertical con Dios, no va a ser necesario ni siquiera exigirle nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener toda esa parte y a integrar todos esos valores de los que ya hablamos durante estos programas en esa persona, el culmen de todo esto va a ser la verticalidad que tenga esa persona con Dios. Obviamente, tenemos que entender que si los papás, que si las columnas, que si el nosotros dentro de la casa, que es papá y mamá, no tienen esa relación con Dios y primero no tienen la relación humana donde les permitan decir, como dice Francisco, utilizar estas palabras del permiso, de gracias y perdón, pues va a ser muy difícil que las personas que vivan en esa casa puedan tener una experiencia por demás íntima con Dios. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues que al final de cuentas todo esto está en conflicto, todo esto entra en conflicto, porque la parte de afuera, la parte del mundo, nos sigue invadiendo con diferentes ideologías y diferentes formas de pensar. Entonces, el hecho de querer llevar, vamos bien, en cierto sentido, de llevar a los hijos en una educación académica, en una educación social, pero ya cuando entramos a la parte de la educación religiosa y a la parte donde toda la familia tiene que convocarse y concentrarse en una sola verticalidad como grupo familiar, ya lo chocamos, porque empezamos a adoptar ideologías como libertades, como empoderamientos, como ideologías de otro tipo, etcétera, etcétera, que van haciendo que todo esto que nos va a acercar a Dios pues vaya quedando en segundo plano, ¿no? Entonces, en aras del respeto a la libertad de los demás, pensamos que el hijo debe de tomar su decisión y debe de ir a misa cuando él quiera, cuando ya escuchamos que los padres son los primeros que tienen que educar y llevar a sus hijos hacia la vida litúrgica. Y pues si se trata de sacramentos, pues los hijos van a hacer sus sacramentos hasta que ellos quieran. Y este punto es lo que debemos de empezar a cambiar nosotros. Ya en este punto vemos cómo se va ya viendo totalmente la parte vertical, no solo de la familia sino de la persona, y no solo de la persona sino de la familia, donde este grupo nos puede llevar a la presencia de Dios. De ahí la importancia de la familia en la parte de la santidad, que va a vigilar los padres. En este caso los padres son los encargados de vigilar que la persona que se está criando en esa familia pues sea una persona que tenga valores, que tenga virtudes, que tenga la parte de su religiosidad bien expresada, bien entendida, que tenga la parte de su fe también bien apostada. Todo ese tipo de cosas que van a hacer que una persona sea buena persona y por ende, por definición, por lógica, simplemente caiga en algo bueno, simplemente tenga una relación vertical con Dios bastante productiva. Esa es la idea de la parte de la santidad de la familia. Hay muchos temas que se van a quedar en el tintero dentro de esto, pero que vamos a ir explotando, y yo creo que usted ya se dio cuenta, si no es que se lo voy a comentar nuevamente. Una de las cosas que en este punto es verdaderamente y sumamente importante es el matrimonio. Es el matrimonio en toda la extensión de la palabra. No obstante, el matrimonio, antes de llegar a la definición del matrimonio, pues me gustaría que nos fuéramos o nos siguiéramos yendo con esta parte de los roles, ¿no? De la parte de la familia en el sentido que yo puedo ver, en el sentido que podemos percibir, para luego meternos de lleno a la parte de los roles de cada personaje dentro de la familia, que son los siguientes programas que vamos a tener, como el rol de ser madre, el rol de ser padre, de hijo, etcétera. Pero el matrimonio, que es la esencia, que es la raíz de la familia, lo vamos a estudiar a profundidad, porque conlleva muchas etapas y habla mucho de la persona. Entonces, por el momento, ¿qué le parece si nos quedamos con esto? En este segmento descubrimos que, bueno, la casa, además, la familia, además de ser el lugar donde vamos a aprender las primeras nociones de la vida, también se nos van a dar las nociones de nuestra verticalidad, la oración y la vida litúrgica, y que es parte fundamental de lo que tienen que hacer los padres, porque en todo ello es donde se debe de reflejar, en su conducta, sobre todo en esa parte. Yo sé que es mucha información, ese escucha, pero le pido que me ayude, si usted desea, a que rebobine nuevamente, a que escuche nuevamente esta parte, este segmento, para poder entender mejor. Y si gusta compartirnos sus comentarios, pues yo estaré leyéndolos con mucho gusto en nuestro correo electrónico, en la línea fe@gmail.com, y por las redes sociales, YouTube y Facebook. Ahí nos puede dejar también sus comentarios. Por el momento, mire, el tiempo se nos ha terminado. Yo le agradezco mucho su preferencia, gracias por su tiempo.
Y les reitero, todos estos documentos los pueden encontrar en el portal católico es.catholic.net, ahí los encuentra para que les dé usted una checadita más a fondo. Ya en unos días, yo creo que en unas 2 semanas vamos a estarle compartiendo más material referente a todo esto. Por el momento pues le agradezco de verdad mucho su tiempo, mucha su preferencia, y también, como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, el buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea Fe. Le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
voz de la iglesia.